Buenas tardes. Esta es la clase número 1 en la cual nos vamos a abocar a las primeras nociones respecto a la ética profesional. Primeramente vamos a ver la cuestión de la etimología, es decir, el origen de la palabra ética. La palabra ética proviene del griego ethos y en un primer sentido significa habitar, morar, un lugar donde se habita, ¿sí? Podemos definir a la ética como el aprender a habitar, es decir, a ser habitantes de esta casa, de esta ciudad, de este mundo, de nuestro planeta. Como definición es importante, ¿sí?, tener siempre en cuenta esta que les voy a mencionar, que es: la ética es una disciplina filosófica, es decir, que se desprende de lo que sería la filosofía, es decir, esa ciencia que se encuentra justamente en su fundamento en el pensamiento del ser humano. Esta disciplina filosófica reflexiona sobre el obrar humano, es decir, que su objeto es la reflexión sobre las acciones de las personas. Nace de la preocupación por realizar el bien y posee una dimensión social, puesto que estudia también al hombre en relación con el resto de los hombres. Como definición, podemos decir que la ética es una ciencia directiva de los actos humanos hacia el bien honesto, de acuerdo con la recta razón. Es directiva porque se entiende que la ciencia de la ética va a establecer los parámetros que va a tener en cuenta la persona para realizar un acto. Es decir, un conjunto ordenado de principios y conclusiones que se van a referir a determinados hechos del hombre en los cuales el hombre se va a basar, ¿sí?, para una libre elección. Es directiva porque es una, la ética lo que hace es dirigir los actos siempre conforme a la recta razón, es decir, conforme a lo que sería correcto realizar. Y en este caso, el objetivo siempre va a ser alcanzar el bien honesto. El bien honesto se entiende como un fin determinado y no es el bien propio, sino que se piensa en el bien común, es decir, el bienestar de todos los hombres. Como propiedades de la ética podemos decir que la ética es una ciencia práctica, justamente porque dirige la actividad humana, es decir, estamos hablando de praxis, lo que Aristóteles denominó praxis, es decir, algo que se realiza, se pone en movimiento, ¿sí? El pensamiento, lo que el hombre piensa y decide y dirime dentro de su mente, se pone en práctica a través de ese acto y se exterioriza el pensamiento a través de ese acto. Es normativa porque también los principios éticos se van a plasmar en normas o reglas que van a guiar la conducta de los hombres. Es una ciencia obligatoria, puesto que las normas éticas presentan un carácter obligatorio, puesto que nosotros como seres humanos en conciencia de un buen ser humano, un buen hombre, como dice el dicho, un buen hombre de familia, debemos seguir esos principios. La ética es también un arte, pero el mayor de los artes, porque es el que nos va a enseñar a obrar bien. La ética nos enseña, por un lado, a ser libres, pero a través del uso de nuestra razón. Es decir, a través de la razón vamos a poder diferenciar o discernir, ¿sí?, qué es lo que está bien y lo que está mal y nos vamos a poder decidir por uno u otro camino, por lo bueno o por lo malo. Y en ese momento de autodeterminación es donde somos libres. También nos enseña a tener gobierno de nuestras propias acciones, ¿sí? Estas acciones que son del ser humano y como tales deben asumirse las consecuencias de las acciones que uno realiza.
nos enseña a conformar nuestro propio ser, ¿sí? Nuestro propio ser persona, a hacer frente a los cambios y a los conflictos que se van presentando a lo largo de la vida. Es decir, ir viviendo el día a día, sobreviviendo, diríamos también, desde la ética. A vivir bien mediante el reconocimiento de la realidad. Es decir, podemos llegar a vivir éticamente, pero siempre partiendo del conocimiento de la realidad. Un hombre vive bien y se manifiesta esta cuestión cuando puede hacer lo que quiere, pero sin perjudicar a los demás. No pierde el sentido de su existencia, se afirma en su propio ser, vive seguro de sí y no pierde la serenidad ni en el éxito ni en el fracaso. Siempre será feliz. Ahora nos referiremos a otro concepto fundamental a tener en cuenta, que es la moral. La moral sustenta la ética y en cierto sentido también se alimentan mutuamente, ¿sí? La moral se refiere al conjunto de las creencias que tiene la gente sobre lo bueno, lo malo, sobre lo correcto y lo incorrecto, y así la valoración de las acciones que se realizan sobre la base de estas creencias. En este caso, la moral es una de las instituciones que va a regular las relaciones entre las personas y va a surgir dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. Va a regular las relaciones de las personas dentro de esa comunidad. La moral de una comunidad puede no ser igual a la de otra comunidad, es decir, pueden acrecentarse ciertos principios o valores en una sociedad y no tanto en la otra, y allí acrecentarse otros principios y otros valores. La moral regula la convivencia a través del conjunto, ¿sí?, de normas morales que tienen las personas que comparten esa comunidad. Dentro de esa comunidad se las reconoce como obligatorias. Además, la moral dirige la conducta humana, es decir, la va a conducir, la va a orientar y nos da pautas para la vida cotidiana para poder vivir bien dentro de la sociedad. Como ejemplos de instituciones, podemos decir que nos encontramos ante el sistema jurídico que se basa en la moral, porque la moral justamente es una de las fuentes del derecho. También podemos hablar de otra institución que se encuentra regulada por la moral en sus interacciones humanas, también como el sistema educativo, la familia, la religión, ¿sí? Las normas morales justamente van a dar sustento a la regulación de las relaciones de las personas que conforman estos sistemas, estas instituciones. Regula la convivencia fundamentalmente y, por otro lado, podemos también hablar de distintos tipos de moral. Es decir, podemos ir hablando de distintas, vertientes de la moral. Por un lado tenemos la moral positiva, entendida como un conjunto de convicciones morales que hay en la sociedad. Son múltiples, dependen de las tradiciones familiares, religiosas, culturales. Son irreductibles entre sí, entre tanto suponen un fenómeno de compartir determinadas convicciones y determinados códigos de preferencias. En este caso podemos llegar a comparar lo que sería la ética y la moral. A través de este cuadrito ustedes pueden hacerse una imagen mental de cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas entre ambos conceptos. La ética implica una reflexión sobre qué origina y justifica las pautas que nos da justamente la moral. La moral da las pautas para la vida cotidiana y la moral reflexiona sobre qué justifica y qué da origen a estas pautas. Con respecto a la moral, en segundo término, la podemos definir como las creencias que se tienen sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y la valoración que uno puede llegar a hacer en base a esta creencia.
En cambio, la ética va a cuestionar la validez de los comportamientos, va a reflexionar sobre ese obrar humano. Las normas morales adquiridas por cada individuo regulan sus actos en la práctica diaria. En cambio, la ética va a enunciar principios generales o universales que inspiran estas conductas. En la moral, el comportamiento incide sobre los principios éticos. En cambio, en la ética podemos decir que los principios éticos regulan el comportamiento moral. Es donde, lo había dicho anteriormente, hay una especie de retroalimentación entre ambas. La moral regula las interacciones sociales y la ética posee una dimensión social, puesto que también va a reflexionar con respecto a las relaciones intersubjetivas. Por otro lado, podemos hablar de las normas morales y las normas jurídicas. Las normas morales y jurídicas tienen ciertas semejanzas y ciertas diferencias. Entre ellas podemos mencionar: las normas morales no son sancionadas por autoridad y no se encuentran reunidas en un código escrito. ¿Por qué se refiere cuando dice no sancionadas por autoridad? No están sancionadas por una autoridad legislativa. Sabemos que las normas jurídicas sí son sancionadas por una autoridad competente, que es el poder legislativo, ya sea a nivel provincial, nacional. ¿Sí? Las normas morales son de público conocimiento, es decir, se van transmitiendo de generación en generación y la conoce cada miembro de la comunidad a través del boca a boca. Las normas morales son obligatorias dentro de la comunidad de donde surgen y regulan las interacciones entre las personas, la vida cotidiana. A su vez, reducen los conflictos entre las personas. Las normas morales van a dar sustento, ¿sí?, a las normas jurídicas. Una norma jurídica es sancionada por autoridad, como lo dije anteriormente, y se encuentra reunida en un código escrito, ¿sí? Son de público conocimiento porque se dan a publicidad a través de los medios fehacientes, ¿sí? Se publican, por ejemplo, cuando una ley se sanciona, ¿sí?, va a entrar en vigencia a partir de su publicación en un boletín oficial, ¿sí?, conforme lo establezca la ley. Ahí es donde nosotros podemos hablar de que toma público conocimiento. Va a ser ya una carga del ciudadano conocer la nueva ley. Son obligatorias, pero en este caso se consideran obligatorias porque se establecen también sanciones ante el incumplimiento a cargo justamente de los órganos del Estado. Las normas jurídicas también regulan las interacciones entre las personas y reducen los conflictos. Ahora, una gran diferencia entre la norma moral y la norma jurídica es que la norma jurídica posee en su texto, ¿sí?, intrínsecamente se encuentra dentro de sí el juicio hipotético, que se puede resumir de la siguiente manera: si A es, B debe ser. Es decir, si ocurre un determinado hecho, B sería la sanción. Es decir, por ejemplo, en la ley penal, si ocurre un homicidio, deberá ser la sanción de prisión, ¿sí? A eso se refiere el juicio hipotético. Dada una determinada situación, deberá darse determinada consecuencia. Las dimensiones de la moral. En los diferentes niveles de la interacción humana se producen actos que están sujetos a determinados condicionamientos morales y éticos. Podemos diferenciar diferentes dimensiones. Por un lado, la dimensión de la moral personal, ¿sí? La moral personal entendida como individual, como propio de la persona. Normas de cumplimiento obligatorio respecto de la propia persona. Proteger mi vida, la integridad, la dignidad de mi persona, alejándola de riesgos innecesarios. Debo trabajar incansablemente para desarrollar y perfeccionar mi propia vida, es decir, es individual. La moral familiar o doméstica se la entiende como la familia, como la unidad primaria de socialización, es decir, el primer grupo donde la persona socializa, ¿sí?
en el cual se adquieren las primeras pautas para la vida cotidiana, para la vida en sociedad, para la convivencia con los demás seres humanos. Dentro de la moral familiar tenemos diferentes niveles de obligaciones, como los deberes de padres entre sí, fidelidad, respeto mutuo, asistencia, deberes de padres hacia los hijos, ¿sí? Funciones nutricias, todo lo que tiene que ver con el alimento, el vestido, ¿sí? Lo que sería la vestimenta, a eso refiere. Funciones normativas, también las pautas de conducta, los límites que va a establecer el papá hacia el hijo. El concepto de autoridad paterna, es decir, como obligación principal a cumplir hacia la persona del hijo, los deberes de los hijos hacia los padres y los deberes de los hijos entre sí, compromisos recíprocos entre hermanos. Por otro lado, tenemos la moral cívica, en la cual ya comienza a verse una figura importante que es el Estado como persona jurídica, que mantiene una relación con los ciudadanos, es decir, con quienes conforman el Estado mismo. Este Estado, ¿sí?, va a tener también cierta relación con los ciudadanos, en la cual se establecen deberes u obligaciones del ciudadano para con el Estado, como por ejemplo obedecer las leyes, cooperar al sostenimiento a través de los impuestos, la defensa de la patria y la participación en la organización y administración, siempre a través del sufragio popular. Los deberes del Estado para con el ciudadano, ¿sí?, en esta relación recíproca, establecer las leyes, garantizar el orden y la justicia, proveer la defensa común, afianzar los beneficios de la libertad y asegurar la paz interior. Como otra dimensión de la moral podemos ver la moral pública, en la cual hay aspectos vinculados al ejercicio de la función pública. Quienes ejercen la función deberán ocuparse del bien y de la felicidad del hombre, es decir, cuando hablamos de función pública también podemos vislumbrar el concepto de política, que implica justamente la preocupación por el bien común. Ejemplaridad en la vida pública, es decir, como modelos de los demás, son depositarios de la confianza del ciudadano para lograr el anhelado bien común. El funcionario público posee responsabilidad política, responsabilidad civil y penal, sin dejar de lado la responsabilidad administrativa.